también de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, quienes trabajan con radiología, se le computa un año cada 3 de trabajo, creo que es, porque son tareas complejas. Pero hay una serie de actividades también muy complejas. No es lo mismo, está claro, un soldado de tropa de bajo ingreso que un retirado militar que trabaja hasta los 70 años, porque tiene capacidad de trabajo, porque tiene capacidad de carrera. Hay otros que no tienen esa misma posibilidad de carrera, ¿verdad? Por su propia formación. O sea, estos elementos que están siendo estudiados con equipos técnicos, y que un debate que se abre la reforma es con la idea de culminarlo para fin de año, tenerlo resuelto. La reforma no tiene como objetivo que la gente trabaje más, sino que trabaje lo que comúnmente trabaja un trabajador uruguayo, y que los estímulos sean por otro lado, y reducir paulatinamente el costo, porque el problema que va a encontrar el Uruguay es que va a haber un momento donde los niveles salariales de los soldados, y particularmente los de rango más bajo, pues hay un momento donde pueden haber dificultades para pagar, o para pagar esas jubilaciones o pensiones, como en otros casos. Entonces, estamos mirando en esa perspectiva de los problemas inmediatos, pero también saber que estos problemas se van a agravar si no los logramos resolver. ¿Hay intención de mejorar el sueldo de los soldados bajos, digamos? Sí, hay intenciones, no sabemos las posibilidades que hay, que existen hoy realmente. Los soldados igual promedialmente incrementaron, son de los más deprimidos, y los que menos ajuste salarial han tenido en las últimas décadas, incluyendo nuestro gobierno. Pero en nuestro gobierno hubo una recuperación del salario real, que claro, cuanto más bajo el salario, menos impacta. Pero el soldado de tropa hoy gana un salario, entre otras cosas tiene un salario donde unas 2/3 partes tienen descuento y hacen aporte, y otros pagan como complemento. Es decir, también hay una serie de aspectos internos en las armas que son de tratamiento distinto, del ejército, los sectores de combate, hasta la aviación, cómo se computabiliza la aviación. Hay mucha discrecionalidad a veces en las unidades, porque se maneja por unidades, ¿verdad? Operativas. Y estos aspectos son temas que hay que ir corrigiendo, porque tienen que establecerse una serie de criterios más generales para asegurar que los beneficios a los soldados, al soldado de tropa, sea razonablemente administrado en los derechos que tienen. Yo creo que han habido recuperación salarial como nunca antes, pero es cierto que es absolutamente insuficiente, porque en algunos casos creo que andan en el orden de los 21.000 pesos de salario. Y solo mejorando el mecanismo de lo que significa mantener en actividad al soldado, inclusive bajar ese déficit de la caja, lo que puede generar condiciones para que el Uruguay le pueda pagar mejor, cosa que ya hicimos con la policía, que era un sector también muy postergado, y también con los docentes, que era otro sector muy postergado que había en el país. Pero no cabe duda que sentimos una deuda enorme con los soldados. ¿Esta reforma va a estar acompañada de algún impuesto transitorio, por ejemplo? Sí, la reforma prevé un mecanismo para las jubilaciones más altas. Hay algunas del orden de los 200.000 pesos. Se prevé en esa etapa transitoria, para financiar parte de esa reforma, un porcentaje de esos ingresos de las jubilaciones más altas. No para la de menores ingresos, sino para la más alta, porque en algunos casos le repito, son las únicas jubilaciones en el país que no están topeadas, ¿verdad? El resto de las jubilaciones, de cualquier trabajador, comerciante, tenga fondo de pensión o no, aparte de tener la seguridad social, es decir, de tener una FA privada, en cualquiera de los casos están topeados. Y en el caso de los militares no está, lo que pasa a ser un elemento también de injusticia, más allá del reconocimiento de la tarea extraordinaria que realizan en época de catástrofe, en situación de protección de la frontera, cuando hay problemas de salubridad animal, la custodia de nuestras cárceles. Es decir, los temporales tienen una tarea extraordinaria, pero es la realidad del país que hoy tenemos, que tiene el Uruguay para seguir afirmando bases
sentando base que podamos proyectar el futuro con más solvencia, ¿verdad? ¿Estas jubilaciones son parte del presupuesto del Ministerio de Defensa? Sí, se considera dentro del Ministerio de Defensa, porque es una caja militar que seguirá siendo caja militar, pero que aparte del Ministerio de Defensa participarán en la gestión de la misma el Ministerio de Trabajo, que es lo que prevé esta reforma, y el Ministerio de Economía, porque de alguna forma la afectación de esos recursos trascienden en los recursos de los militares, ¿verdad? Porque hay una transferencia de rentas generales del Estado Central a la caja militar, pero también porque el conjunto de decisiones que así opere tiene un impacto en el conjunto de la economía uruguaya. ¿Se sabe también cuántas son las jubilaciones que hasta el momento son altas o se consideran altas? Sí, los detalles están, pero el detalle de este trabajo se va a empezar a hacer en comisión. Lo que nosotros discutimos fueron estos criterios generales, con los coordinadores senadores y diputados, con los coordinadores designó el presidente Vázquez, y estos aspectos se van a ir profundizando. Inclusive la reforma va a dejar algunos aspectos abiertos porque hay investigación hay estudio, investigación de muchos fenómenos que se dan, que es necesario tomar decisiones con mayor información de calidad, y esta enorme responsabilidad que es asumir esa calidad de la información para tomar decisiones correctas que logren el objetivo. La propia ley tendrá que extraer algunas válvulas de escape para poder profesionar hacia adelante, ¿verdad? Impacta en la carrera militar la cantidad de horas de vuelo que tiene un piloto o un copiloto. En la misma, quien certifica la cantidad de horas de vuelo es el capitán de la unidad o el comandante de una unidad. Y la pregunta que todavía no sabemos si en ese personal que acompaña en el avión cobra también lo mismo, o lo que hacen andar el avión también, ¿verdad? Y estos elementos son elementos que configuran el salario, pero configuran esencialmente a las causales jubilatorias y los estímulos de la jubilación. Y son elementos que hacen una diferencia económica muy importante, pero advertido el problema, nosotros tenemos que profundizar en la investigación. Entonces, en estos detalles no entró en la discusión de estos días pasados. Bien, algunos personas, ¿no? Senadores de la oposición se estuvieron manifestando al respecto de esto. Por ejemplo, el senador nacionalista Javier García dijo que la propuesta de la reforma de la caja militar plantea un prejuicio ideológico del Frente Amplio hacia las Fuerzas Armadas. También por parte del directorio nacionalista, el presidente del directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, dijo que poner impuestos a los retiros militares parece otra gran injusticia, y dice que van a dar pelea y van a dar batalla para que esto no se haga, y por supuesto que están en contra, es lo que él afirmaba. ¿Qué opinión tiene al respecto de estas dos manifestaciones? Que son infelices, porque si el Partido Nacional estuviera en el gobierno, tenía dos opciones. Una es abordar, junto con la reforma de la Seguridad Social, que cuando el Partido Nacional y el Partido Colorado tuvieron que hacerla con los trabajadores y eliminar el sistema intergeneracional solidario que había, y se crearon las AFAP, era porque el sistema de Seguridad Social estaba en crisis en aquel momento, y sobre esos fundamentos fue que el Partido Nacional junto al Partido Colorado votaron la reforma de la Seguridad Social. Y esa misma reforma quedaron pendientes de la reforma de la caja militar. Ellos sabían y eran conscientes de que había que hacerlo, nunca lo hicieron. Y el tema es que si estuvieran en el gobierno tendrían que pensar en hacerlo, salvo que pensaran en que le iban a quitar esos recursos de la educación, a la salud, al salario de los maestros, de los policías o de los propios efectivos militares. Entonces, es un mecanismo muy mezquino, no contribuye al debate de los problemas que tenemos. La izquierda no tiene prejuicio con ningún ciudadano o ciudadana. Lo que sí es necesario discutir con responsabilidad, porque está claro que los desafíos del Uruguay, la seguridad social, pasa a ser un desafío importante para los próximos años. Ya es un problema, porque hay transferencias al BPS para las jubilaciones, pensiones de civiles, y dése cuenta que estos 450 millones de dólares es casi un 1% de lo que nos falta para la educación.
pagar las jubilaciones o pagarla porque hay gente que brindó sus servicios a la patria, y esto tiene antecedentes antes que la Constitución en Uruguay, ¿verdad? En 1829 ya se reconocían los derechos a la jubilación o a la pensión de que esos que habían prestado servicio a la patria en las guerras de independencia. Fue el primer sistema de seguridad social que hubo en el Uruguay, reconocido a cuenta de rentas generales que debía pagarlo. Estos antecedentes hablan de que efectivamente las Fuerzas Armadas siempre tuvieron el elemento de reconocimiento de la sociedad, pero después empezaron otros, los trabajadores, los ambos, los mulatos, a tener los mismos derechos. Y bueno, hoy estamos tratando de construir una sociedad más igualitaria, y cuando hay un partido como el Partido Nacional que se va a dar batalla por estos aspectos, también quiero decir que los dio cuando pusimos ellas a las jubilaciones más altas de este país, y algunas monstruosamente altas, que hizo que el Partido Nacional estuviera, como está siempre, en favor de aquellos que más ganan, sean estos civiles o militares. En el caso militar, como un tema muy delicado de la materia, era de esperar una actitud más responsable para el debate, que no quiere decir que coincidan con nosotros, pero sí más responsable. El Frente Amplio no tiene prejuicio con respecto a las Fuerzas Armadas y reconoce un cuerpo humano y social así importante para las instituciones democráticas, pero también es cierto que tenemos responsabilidades no solo con las Fuerzas Armadas, sino con el conjunto de la sociedad. Y espero que el Partido Nacional asuma esa responsabilidad, aunque en los últimos tiempos no lo ha demostrado. El Frente Amplio cuenta con 49 votos. ¿Se va a ir a buscar el 50? Si contamos con 49 votos, diputados, Senado tenemos mayoría, y trabajaremos para lograr una amplia mayoría de acuerdo. Veremos si esa decisión del Partido Nacional de batalla es en soledad, si hay sectores del Partido Popular que lo respaldan, si el Partido Independiente va a respaldar esta reforma o no, Asamblea Popular, es decir, el Frente Amplio va a hablar con todas las fuerzas políticas a través de sus coordinadores, con la idea de construir un consenso importante alrededor de este tema. La única forma de encontrar el voto 50 es encontrar un amplio abanico de representantes políticos que respalden esta reforma, que se hace imprescindible. Si así no fuera y no tuviéramos la mayoría, quedará sin efecto la reforma, y habrá que ver cómo se paga, porque es un dilema, ¿no? Estoy hablando de casi el 1% del Producto Bruto Interno del Uruguay, ¿no? No es lo que falta, el déficit que falta, más lo que los propios militares aportan a través de los descuentos de su sueldo, de su salario. Es un tema estratégico para el país. Nos pregunta un oyente al respecto de este tema, ¿qué opina el círculo militar al respecto de modificar la caja militar? ¿Usted está al tanto de eso? Sí, han habido manifestaciones públicas en contra de estos temas. Hay algunos documentos firmados con aspectos de poder extender la edad, con los militares estoy hablando, y la cantidad de años de trabajo, no en los porcentajes que nosotros decimos, pero el gobierno trabajó con las Fuerzas Armadas y el círculo militar a mitad de opiniones contrarias a la reforma. Defienden el interés de un cuerpo social, de una corporación como son las Fuerzas Armadas. Los intereses de esta corporación deben conjugarse con los intereses de otros sectores sociales que también aportan para que ellos puedan ser jubilados y puedan pensionarse. Hoy un estudiante de secundario que haga una carrera no se contabiliza en los años de su estudio para una jubilación. En el ejército sí se contabilizan. Yo creo que se haber hecho con la idea de estimular el estudio y la carrera militar, ¿verdad? No estoy hablando en contra del proceso, estoy diciendo que lo que nos encontramos es que cuando se suman los años de actividad, no es que no se pueda llegar a los 60 trabajando, que hay gente que tiene 5, 6, 7 años de estudio y se le contabilizan como se le aportaron por esos años, ¿verdad? Como un trabajador en actividad, que con el resto de trabajadores no pasa. Y nosotros queremos que esto lo comprendan los civiles, pero también los militares, porque la idea de la construcción de un proyecto nacional de alternativa es con todos, no es solo con los civiles, no es solo con los trabajadores, es también con los pequeños y medianos empresarios de la ciudad del campo, es con la policía, con los maestros, es también con el ejército nacional. Pero queremos discutir la realidad, la viabilidad concreta de que tiene el país para poder mantener un sistema de seguridad social que, junto con construir equidad, asegure los beneficios que se logren.
si no ese proceso va a entrar en crisis y el Uruguay no va a poder sostener mucho más tiempo la transferencia de rentas generales a subsidiar ese déficit que tiene la caja militar. De forma gradual y bueno y paulatinamente se va a estar realizando esta reforma que estaría en vigencia o entraría en vigencia a partir del año próximo. Sí, tiene una entrada en vigencia, una parte a partir del 1 de enero de este año, otra parte del 18, muy posiblemente lo que sea el cobrar un impuesto a la más alta sea con retroactividad este año. Y alguna faceta a partir del 1 de enero del 2018 y otra entrará más adelante. El cronograma de la aplicación está en la propia ley, pero ya es parte del detalle de la ley que no nos dio para estudiarla porque entró por el Senado y lo que hicimos fue definir criterios generales para ver cómo trabajamos con la ley.